Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Edúquese con Juan. Hoy nos encontramos ubicados en el barrio Inglés para realizar una pregunta a nuestros transeúntes de Bogotá. ¿Creen que una construcción, una mala planeación y además de eso una escritura técnica mal realizada puede llegar a generar problemas en obra? Lo cual ellos respondieron: señorita, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es su nombre? Valeria Sofía. Valeria, ¿podemos realizar una pregunta? Sí. Valeria, ¿usted cree que una coma mal redactada puede llegar a afectar la escritura técnica del informe? No, porque eso tiene que ver con temas de literatura. Ok, le voy a poner el siguiente ejemplo. Suponga que a usted en un plano le dicen lo siguiente: demoler, no, reforzar las columnas. Y usted lee demoler, no reforzar las columnas. ¿Cree que hay algún cambio en el significado de las dos oraciones? Claro, porque dice cambia el significado. Ah, entonces sí que sí tenía que ver con escritura. Sí. Ahora nos encontramos aquí mirando a ver una construcción que están realizando en una de estas casas. Como vemos, aquí ya llegamos a la casa, nos dirigimos a golpear. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, sí, dígame. Venimos del programa Edúquese con Juan. Quisiéramos hablar con el maestro de obra que está realizando. Ah, sí, señor, que mucho gusto, siga. Continuamos por acá. Vamos por acá. Vamos subiendo. Dice que se encuentra en el tercer piso. Entonces tenemos que subir 2 niveles más. Vamos. Vamos por acá. Cerremos. Dicen que aquí están construyendo en el tercer piso. Vamos a hablar con el señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Víctor. Don Víctor, ¿qué está haciendo ahí? Estoy construyendo un baño. ¿Construyendo un baño? Don Víctor, ¿cuánto lleva trabajando en la construcción? 6 años. Don Víctor, ¿le podríamos realizar una pregunta? Claro que sí. Don Víctor, ¿usted qué cree que es más importante? Tanto para ustedes como maestros, ingenieros, sí, maestros de obra, constructores, interventores. ¿Usted qué cree que es más importante, los cálculos o tener una buena redacción? Redacción. Pues, la verdad, yo solamente manejo mano de obra, pero pues, O sea, ¿usted quiere decir que solo maneja todo lo de los cálculos y la construcción? sí, señor. Nada de escritura, nada que ver. Pero, don Víctor, ¿usted cómo hizo para realizar este plano? Tuvo que revisar los planos anteriores para realizar este baño, ¿cierto? Sí, señor. Entonces sí tenía que usar la escritura, ¿cierto? Para realizar las medidas, para realizar todo, ¿cierto? Ah, bueno, entonces sí ve que sí depende de una escritura. This is the end. Bueno, nos vemos por acá. Como vemos que la escritura técnica es bastante importante. Y aquí terminamos nuestro apartado de las entrevistas. Como vimos, muchas de las personas entrevistadas no conocen la relevancia de la escritura en la ingeniería. No conocen que una instrucción mal redactada, un informe incompleto o especificaciones no detalladas en su totalidad puede llegar a generar retrasos en obra, sobrecostos o incluso accidentes laborales durante la construcción. Por ello, soy Juan Buitrago, estudiante de Ingeniería Civil, y hoy les vengo a hablar sobre la importancia de esta escritura y cómo es una herramienta fundamental en la ingeniería. ¿Ya? Veremos a través de este episodio qué es, características, cómo se ve esa escritura técnica en la ingeniería como tal, su importancia y varios ejemplos que veremos más adelante. Bueno, antes de comenzar a hablar de la importancia de la escritura, sus características, ejemplos, entre otros temas, hablemos qué es la escritura técnica, ¿sí? Para hablar de este tema nos acompaña el profesor Carlos Ramírez, docente del área de humanidades, quien nos ayudará a definir qué es la escritura técnica y su importancia con la ingeniería civil. Profesor. Hola Juan Pablo, claro, la escritura técnica es una forma de comunicación especializada que pues tiene el objetivo
de transmitir información técnica. Claro, tiene que ser clara, precisa y objetiva. Ya, en ingeniería civil se utiliza para documentar procesos, describir especificaciones y registrar avances de obra. ¿Qué? O sea, lo que usted propone es que no solamente se trata de escribir, sino de comunicar correctamente información importante, profesor. Claro, Juan Pablo, exactamente. A diferencia de otros tipos de escritura, este tipo de escritura busca evitar las ambigüedades y errores en la interpretación de textos. ¿Ya? Esto es muy importante porque en una obra civil cualquier mala interpretación puede llegar a generar errores, retrasos en obra, entre otros tipos de problemáticas. Sí, entonces podríamos decir que escribir mal en ingeniería sí puede traer consecuencias graves, ¿no? Como problemáticas o errores en obra. Claro, Juan Pablo, toda la razón. La escritura técnica permite que todos los involucrados en un proyecto, como ingenieros, civiles, arquitectos, maestros de obra, interactúan y comprendan exactamente qué se debe hacer y cómo debe ejecutarse cada actividad. Que ya viendo qué es la escritura técnica, bueno, muchas personas quisieran saber cuál es la diferencia entre escritura académica y escritura técnica, ya que se puede llegar a confundir estos dos tipos de escritura. Claro, aunque los dos son importantes, estos dos tipos de escritura son bastante diferentes. La escritura académica se utiliza para investigaciones, ensayos o trabajos de tipo universitario, ¿sí? Su propósito es explicar o argumentar diferentes tipos de ideas. O sea, se desarrolla más en el análisis. Correcto, allí es común encontrar reflexiones, opiniones y explicaciones más amplias. En cambio, la escritura técnica tiene su propósito más práctico y específico. Busca transmitir instrucciones, datos o procedimientos de forma directa y precisa. O sea, la técnica no busca dar opiniones personales. Exacto, aquí lo importante es comunicar información técnica exacta. Por ejemplo, en escritura académica alguien podría decir, se considera que el terreno presenta buenas condiciones para su construcción, ¿ya? Pero ya aplicando la escritura técnica, sí, que sería más adecuado decir, el estudio geotécnico determina una capacidad mayor portante en las columnas en el terreno analizado. Ok, o sea, es mucho más precisa la segunda. Sí, claro, porque proporciona información correcta y útil para el proyecto de ingeniería. O sea, ahora, ¿por qué la comunicación escrita es tan importante en la ingeniería civil? Es importante porque permite coordinar correctamente todas las etapas de un proyecto, ¿ya? En una obra civil participan varias personas, ingenieros, entre otros, como ya los había dicho anteriormente, y todos necesitan interpretar correctamente la información de manera precisa para evitar errores. Entonces la comunicación escrita funciona prácticamente como una guía para todos. Exactamente, además sirve para dejar evidencia formal de decisiones, cambios o procedimientos realizados durante la ejecución de un proyecto. O sea que un documento mal redactado podría incluso generar problemas legales. Sí, claro, muchos documentos técnicos tienen una validez legal, ¿ya? Digamos en un problema, en un accidente, sea con un ingeniero, sea con un maestro de obra, pues estos tipos de documentos ayudan a presentar la validez de los avances de la obra y qué se hizo en cada uno de los casos. Entonces, podríamos concluir que la ingeniería civil no solamente es importante saber, ¿sí? Bueno, claro que sí. Por ejemplo, cuando un ingeniero redacta un informe técnico o una especificación de materiales, esa información se convierte en una guía que otras personas pueden llegar a seguir, ¿sí? Se vuelven literalmente instrucciones. Entonces, para concluir, ¿cierto? Para terminar, no solamente es importante saber, sino calcular y diseñar, ¿cierto? Sino también comunicar correctamente toda la información, ¿cierto?
Exactamente, este tipo de escritura técnica es una herramienta fundamental, claramente, para garantizar que los proyectos se desarrollen de manera segura, organizada y eficiente para no presentar ningún tipo de problemática. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, sí señor profesor. Ahora bien, dentro de la ingeniería civil existe cierto tipo de documentación técnica, ¿ya? Este tipo de documentación técnica nos ayuda a garantizar que todos los procesos que se hagan antes, durante y después de la obra se cumplan. Dentro de estos encontramos el informe técnico. El informe técnico se va a basar ¿en qué? En el análisis del paso a paso de todo el proyecto. Bueno, aquí tenemos el formato general que se va a basar en las normas de tipo IEE. ¿Qué va a ser? El tamaño del papel va a ser tamaño carta. Tenemos las márgenes que en todos sus bordes va a ser de 2.54. La tipología va a ser Times Roman. Su tamaño de letra va a ser 10 puntos y debe haber doble espaciado entre cada párrafo. Ahora mirando ya su estructura como tal del documento, tenemos el título. El título, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir el tema central o qué se va a basar el proyecto. El autor o los autores que se van a encargar de producirlo o fabricarlo. También tenemos el resumen o el abstract. El resumen o el abstract, ¿qué va a ser? Va a ser todo lo general, ¿sí? Una síntesis de todo lo que se va a basar el proyecto. Las palabras claves, ¿qué van a ser esas palabras claves? Van a ser las palabras que más se repiten o las más importantes dentro del informe. Ahora bueno, tenemos la introducción. En la introducción, ¿qué se va a generar? Se va a generar dónde se va a hacer el proyecto, qué especificaciones va a tener, qué normas tiene, entre otros. Ahora tenemos el marco teórico. El marco teórico va a ser esos conceptos que dependiendo del tipo de audiencia van a ser más o menos conceptos, ¿ya? Si es una audiencia especializada, pues van a ser mucho menos conceptos. Si es una audiencia más especializada, van a ser menos conceptos. Si es menos especializada, van a ser más conceptos porque el público no está generalizado con estos temas. También tenemos la metodología, que va a ser el procedimiento que se va a seguir o el paso a paso. Tenemos los resultados y el análisis. Los resultados y el análisis, ¿qué se va a hacer? Pues se va a partir de todo lo que se hizo aquí en el procedimiento, pues se va a analizar qué faltó, qué se debió hacer y qué correcciones se debió hacer en cada paso. Las conclusiones. En las conclusiones se va a definir lo que faltó, lo que se hizo bien durante el proyecto. Y las referencias. ¿Qué son las referencias? Son citar los autores, ¿cierto? Pero, pues, ¿para qué sirven estas referencias? Para darle peso al informe. Ahora, bueno, les voy a explicar cómo se hace el título y cómo se hacen las referencias. Para los títulos, para el título general o central, se justifica centrado, ¿sí? Y en mayúscula. Y para los subtítulos, pues se enumera con números romanos y pues debe estar en mayúscula y alineado a la izquierda. Para las referencias, se citan con un paréntesis cuadrado y pues para las tablas deben estar centradas y pues deben de estar enumeradas. Ahora para las bitácoras. Otro tipo de documento pues son las bitácoras. Las bitácoras, ¿para qué sirven? A diferencia de un documento o un informe, las bitácoras van a tener la función de ¿qué? De dar ese paso a paso, pero diario, ¿ya? Va a ser durante toda la obra. Sí, se van a tener en cuenta diferentes tipos de variables, como el clima, como cambios en el suelo, cambios de temperatura, cambios de personal, más, menos personal, la entrada y salida de material, si hubieron problemáticas durante esta, y pues esa como tal es la bitácora. Ahora tenemos pues los memorandos, ¿sí? O los correos profesionales. ¿Qué van a hacer esos memorandos o correos? Se van a encargar de ¿qué? De darle, digamos, a un cargo mayor, ¿sí? Digamos un gerente, entre otros, qué ocurre durante la obra. Si se necesita más material, menos material, más personal, ¿sí? Las implicaciones que tiene durante toda la obra.
Y pues por último tenemos tanto los planos como las especificaciones o normatividad técnica. Estos planos no es tanto escrito sino más gráfico o manual. ¿Qué es un plano? Nos va a relatar todo lo que se va a construir, cuántas columnas, etcétera, entre otros tipos de materiales, tipos de construcciones que se pueden generar. Y pues las especificaciones técnicas van arraigadas a los planos porque es esa normatividad que se debe seguir para hacer una construcción. Y pues como vimos, estos tipos de documentos técnicos son bastante importantes por lo que ya vimos, que nos va a decir que el análisis, los procesos, las decisiones que se van a tomar dentro de un proyecto. Bueno, ya vimos la importancia de la escritura técnica, también vimos los documentos técnicos que aplica y también vimos pues qué es esta escritura técnica. Pero ustedes se estarán preguntando y me estarán diciendo, bueno, ¿cómo vemos esto en la vida real? Pues antes vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Pero antes vamos a ver este esquema que realizamos aquí del mal uso de la escritura técnica. ¿Qué puede formar? Bueno, entonces ahora encontramos una mala interpretación. Esta mala interpretación se encuentra ya sea en un documento, en una orden dada oralmente o también en una bitácora, ¿sí? Esta es una mala interpretación que puede ser tanto de redacción como de lectura. Ahora sigue la problemática, ¿sí? De esta mala interpretación se deriva la problemática. ¿Qué es una problemática? Es una mala ejecución, ya que lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. Tenemos el análisis. El análisis va a ser cómo corregir esa mala ejecución debido a esa mala interpretación que hubo. Y pues los resultados. ¿Qué pasó con esta problemática? ¿Qué resultados se llegaron? ¿Cómo se solucionó ese problema? Y bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Digamos que usted en un informe le dicen qué tipo de concreto usar, pero usted lo interpreta mal y las especificaciones además no están totalmente detalladas. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Pues la mala interpretación va a ser en ese informe. El uso indebido del mal concreto. ¿Cuál va a ser la problemática? Que digamos los constructores van a usar otro tipo de concreto, diferente al que usted puso aquí en el informe. ¿Qué quiere decir eso? Que si la estructura está muy cargada, ¿sí? Con un concreto de mayor resistencia, pues va a llegar a un resultado que va a ser sobrecostos. ¿Qué pasa además si el concreto no está totalmente o no tiene la resistencia suficiente para sostener la estructura? Pues lo que va a ocurrir es que va a haber también un sobrecosto porque va a tocar demoler la estructura y volver a empezarla desde cero. Y bueno, ese fue el ejemplo práctico que presentamos. Ahora ya para finalizar, a través de todo este episodio vimos la importancia de la escritura pues en la ingeniería, ¿sí? Que no es solo saber hacer cálculos, diseños, sino también redactar de manera clara y concisa, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Para qué? Para garantizar que no haya errores, ya sea de sobrecostos, sobrecostos, retrasos, entre otros, y pues garantizar la seguridad durante la obra. Por ello, digamos que escribir no es solo una habilidad importante que deberíamos tener, sino es una responsabilidad tanto como nosotros como ingenieros, como de las personas que se encargan de escribir también los documentos. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por ver nuestro podcast. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo episodio de Edúquese con Juan.